Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Gracias a todos los que escribieron por Aloha. El proceso fue divino, súper intenso, porque ella fue realmente mi gran maestra y lo seguirá siendo. Y la menciono porque cuando su energía se fue de casa, cuando la llevé a enterrar, lo que quedó no fue el vacío por su ausencia. De hecho, no se siente su ausencia. Pero lo que sí pude percibir sin ella fue el orden. Y cuando hablo de orden no estoy hablando de un desorden material, sino estoy hablando del orden divino y el caos. Y con Aloha estuve trabajando la maestría en el caos. Y ella era caos, ella era esa frecuencia absoluta de transformación, de muerte y regeneración. Por eso en los años, no sé cuántos fueron, pero fueron 6 años en donde ella me tuvo levantando capas. Realmente estaba habitando el caos. Por eso fue súper claro cuando su energía ya no estaba y había quedado Isis. Isis es el orden, por eso tampoco se llevaban bien y no podían estar juntas las dos. Era como que se repelían. Pero el orden viene después de caos. Ese orden divino que, gracias a todo lo que el caos levanta y te hace ver, sea como sea que lo vivas, cuando el caos finaliza su proceso, y acá no hay nada se le puede imponer a caos, porque la fuerza de caos, si hay algo que lo quiere controlar, lo levanta también. Y entonces caos, cuando finaliza su movimiento, aparece de forma natural y orgánica el orden. El orden para poder manifestar eso que caos te dejó como regalo. Y entonces el orden divino acomoda. El pasaje entre caos y orden no es inmediato. Y todos los que pasaron por procesos de enorme transformación lo saben que primero perciben ese orden, primero registran que el caos finalizó, pero de ahí a empezar a moverse alineados al orden puede llevar tiempo. Es como si un remolino levantara tu casa y te la desordenara toda y te dejara todo y todo tirado, todo fuera de lugar, y el remolino se va, termina, y vos percibís y entendés que ya terminó porque ya no se mueve más nada en tu casa, pero cuando mirás tenés todo desparramado. Y entonces volver a o hacer algo coherente de aquello que fue movido puede llevar más o menos tiempo en función de cuánta conciencia vos hayas tenido durante el proceso de caos. Si tuviste mucha conciencia durante el proceso de caos, el orden va a ser claro, o sea, te va a venir rápido, decís, esto es, porque ya estuviste trabajando. Y además el caos tiene distintas fases, no siempre uno está perdido y sin poder hacer nada. Y en ese orden, por eso caos fue toda esta etapa en mi trabajo, porque lo que yo estaba haciendo a través de ese lenguaje simbólico que tengo era levantar toda esa memoria olvidada, y por eso
entré directamente en el femenino oscuro, a levantar todo lo que no era quizá tan obvio desde la narrativa espiritual. Y en todo ese caos, en el último año, en el 2022, pude ir percibiendo que se abría ya otro camino, que se iba ordenando toda una enorme nueva simbología que había entrado con la mutación y los monstruos y la Génesis Medusa y el programa Chi Dragón. O sea, había cambiado completamente la línea de símbolos y de códigos que yo estaba decodificando, y que me hizo entrar todavía a una etapa más oscura dentro del femenino. Por eso, para poder ir más allá, para poder expandir la conciencia creadora más allá, tenía que ir a un femenino más oscuro. Y esas son las últimas capas que abrí con Aloha, y cuando lo abrí no había nada más que hacer. Y eso dejó un orden, y lo van a ver reflejado en mi trabajo, porque eso es donde voy a estar haciendo foco, y es lo que estuve haciendo, o empezando a hacer, mejor dicho, empezando a hacer en el último tiempo, que es tejer puentes, crear puentes entre los dos mundos de los símbolos, el mundo visible y el mundo invisible de los símbolos. Por eso nunca se va a entender mi lenguaje, porque yo hablo desde esos dos mundos, desde el mundo simbólico, que es tanto lo que uno puede ver, comprender quizá con su conciencia humana, pero luego hablo desde ese otro mundo simbólico, que es el invisible, que es el que va más allá, y que tiene que ver con el inconsciente infinito, el inconsciente colectivo. Y lo que hago, y lo que he hecho en todas mis transmisiones, es generar ese juego entre ambos mundos, esa unión. Por eso juego con símbolos, juego con distintas dimensiones, para generar esa expansión de conciencia en uno, en el cuerpo físico, y entonces uno quede cableado o con los puentes de acceso a ese más allá. En enero, este sábado, estoy dando la primera guía quimérica, y que tiene un sentido trabajar con quimeras, porque literalmente todo lo que hay más allá y lo que uno pueda concebir, que es parte de esto nuevo, es imposible, o son esos imposibles que la mente o la conciencia humana identifica como imposible, pero que cuando uno se va más allá son realidades que se pueden manifestar, y que empiezan con esa imaginación, ese mundus imaginalis, ese espacio, abrir ese espacio para que uno pueda empezar a crear imposibles, porque además colectivamente necesitamos crear imposibles. Y esta guía quimérica, más que guía, es un puente, es el primer puente, es el primer viaje simbólico a ese femenino más oscuro. Tiene un formato completamente diferente, porque va a tener parte de texto y parte de audios, porque justamente para jugar con esos dos, con la conciencia, empezar a trabajar la unión de ambas conciencias, que es un poco la temática de este año, que es el año espiritual, de unir la materia con el espíritu. Esas guías o esos puentes van a ir profundizándose, no mes a mes, creo que cada 2 meses las voy a ir haciendo, porque van a ser como puentes muy específicos y llenos
de frecuencias o de potencial va a generar como un proceso de transformación o de mutación en la conciencia, y uno necesita tiempo para poder digerir. Y no solamente digerir, no porque sea difícil, sino porque son ese femenino más oscuro, uno no ha estado en contacto con eso, con esos símbolos o con esas frecuencias, y entonces se necesita un tiempo de interacción, de acostumbrarse, de conocer, de sentir cómo te va afectando específicamente en tu poder creador, porque esto es lo que voy a estar haciendo también desde otras formas de trabajar. Voy a estar levantando, y realmente levantar es descubrir, revelar esos orígenes olvidados de todo lo que quizá hoy tenemos catalogados o definidos, y que en realidad tienen una raíz creadora primordial, bien oscura. Y por oscuro digo poderoso. Por oscuro hablo del espacio creador. ¿Qué es oscuro? Y este puente, este tejer puentes, va a hacer que mi forma de comunicar también cambie. Dentro de la comunidad vamos a estar trabajando con lo que yo llamo arqueología litúrgica, ir trayendo, rescatando, revelando los orígenes creadores, los orígenes de la religión primordial, que era la naturaleza, de todos símbolos, particularmente católicos, algunos que son conocidos y otros no, para empezar a cargar con más poder, no para negar un símbolo, sino para devolver poder. Esa vuelta al origen o ese recupero del poder es lo que voy a estar haciendo con el cuerpo físico. El poder creador primordial vuelve o está volviendo, y hay que tener un cuerpo físico preparado para que pueda sostener esa frecuencia. Y voy a estar tejiendo de la misma forma que lo hago con las transmisiones o con la guía quimérica, que la frecuencia de la guía quimérica es el poder extático del cambio de forma. Voy a estar trabajando de la misma forma, tejiendo esos mundos con el cuerpo físico para que uno pueda volverse más poderoso, para recuperar ese poder creador primordial que naturalmente te hace concebir imposibles, y que no es un imposible desde ese poder creador, ni siquiera lo vas a considerar un imposible. Y eso es un cambio de conciencia, cuando uno empieza a tomar como cotidiano o como factible o como natural la creación de quimeras, la creación de imposibles. Ya está entonces en un nuevo orden divino, está en una frecuencia de unión, porque su mente está expandida y no se define ya por ninguna limitación. Y eso es ser libre. Eso es empezar a ser realmente un ser divino en la tierra, que no se olvida de su origen. Por eso trabajé tanto con el origen. No se define desde su humanidad, no deja de ser humano, pero no define su libertad, su gozo, su felicidad desde su humanidad. Y ese es el puente que voy a estar creando en todos los aspectos. Así que una vez más, gracias por
haber demostrado tanto amor por Aloha y nos vemos la próxima.